Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guac, new bands, new wig, new chips, new kicks, Jackie Chan, as she pay. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no grind, I'm just standing by them. Capítulo 10, Progreso. Ed observó cómo un Ari cansado se alejaba de su agotadora sesión de alquimia y se dirigía a una reunión del DA. Habían pasado casi 2 meses desde que comenzó el aprendizaje del niño y tenía que admitir que estaba impresionado por lo lejos que había llegado. Su aprendiz aún estaba muy lejos de las matrices más complicadas, pero ya había manejado transmutaciones básicas usando su propio círculo de transmutación. La resistencia y las habilidades de combate del adolescente también estaban creciendo a pasos agigantados. Por supuesto, Harry todavía asistía a la clase de alquimia para mantener las apariencias, pero en ese momento estaba mucho más allá de las capacidades de sus compañeros de clase. Además de las lecciones de Edward, el niño se esforzó mucho en estudiar para sus exámenes OWL, así como en un club de defensa secreta con sus compañeros de estudios. Y no olvidemos su dedicación siempre fanática al tonto juego de la escoba voladora que llamaban deporte. Sin embargo, Edward tuvo que admitir que el joven mago tenía una fuerte voluntad y un gran impulso para lograrlo todo. Otra cosa más que le recordaba a Fullmetal Alchemist a sí mismo y que solo le hizo querer más a Harry, no es que él lo admitiera. Estaba avergonzado de que posiblemente pudiera dejar que el pobre niño se las arreglara solo en un futuro cercano. Una perspectiva que descubrió que odiaba cada vez más a medida que pasaba el tiempo. La mayoría de los magos estaban empezando a cabrearlo como un rey. No ignoraba este mundo como lo había sido al principio. Entre conversaciones, un par de libros y algunas preguntas aquí o allá, tenía una idea bastante buena de lo que estaba pasando ahora. El hecho de que magos adultos estuvieran esperando que un joven adolescente los salvara era ridículo. Por supuesto, él mismo era joven cuando se enfrentó a la primera ola de homúnculos, pero él había sido el que se puso en medio de todo ahora, ¿no? Bueno, por supuesto que los malvados bastardos lo habían empujado en la dirección correcta para sus propios fines, pero eso no venía al caso. Aparentemente había una profecía que decía algo así como que su aprendiz era el único que podía derrotar al malvado hombre serpiente. ¡Qué montón de tonterías!, murmuró para sí mismo mientras finalmente cerraba la puerta del salón de clases y regresaba a su oficina. En el corto camino hasta allí, se miró la mano izquierda. La mano donde las líneas de fuego lo habían atrapado recientemente a la voluntad de un anciano demasiado confiado. Después de un momento, apretó el puño con ira latente. Solo habían pasado un par de días desde su reunión con el director, el llamado líder de la luz. Retroceso. El oro fundido se transformó en un azul brillante con una intensidad furiosa que casi sobresaltó al director. Debería haberse dado cuenta de que si el joven alquimista sabía sobre la puerta, probablemente también tenía una idea sobre la piedra. «Gota de limón», ofreció con un intento de una sonrisa amistosa. La mirada inquebrantable a cambio dejó en claro que Edward no estaba divertido en lo más mínimo. Dumbledore suspiró y se recostó en su silla. «No es lo que piensas, Edward, te lo aseguro». «¿Qué diablos más puede ser?», explotó. «Acabas de admitir que ayudaste a hacer una piedra filosofal». Escupió esas 2 palabras como veneno. «Y afirmas estar del lado del bien». Siseó mientras se ponía de pie y golpeaba con ambas manos el escritorio de Dumbledore. Inclinó su rostro enfurecido hacia el mago, mirando fijamente al hombre mayor. «Me das asco. Edward, por favor. Escúchame». Se aplacó con las manos cogidas de manera pacífica. «Te prometo que nadie resultó herido en la creación de esta piedra». Ed lo fulminó con la mirada durante unos momentos más tensos antes de ceder y cautelosamente retroceder en su asiento. Aunque todavía fruncía el ceño profundamente, los ojos del rubio se habían tornado más inquietos y escépticos. «Gracias, amigo», dijo el viejo mago aliviado. «Empieza a explicar a Opa». Ed gruñó mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. «Como desees». Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y luego comenzó su relato. «Hace mucho tiempo conocí a un hombre extraño llamado Nicolás. Cuando lo conocí, tenía unos cientos de años y ya había hecho la única piedra filosofal que existe». La ceja de Ed bajó y comenzó a fruncir el ceño de nuevo.
Temo decir que la piedra que él mismo hizo hace tanto tiempo era una verdadera piedra filosofal por medio de tu propio mundo. Sin embargo, levantó un poco la voz para calmar a Ed antes de que explotara de nuevo. Estaba casi completamente vacío de poder y el hombre estaba empezando a, pudrirse en cuerpo y alma. Vino a mí en un intento de usar la alquimia mágica, en la que yo era más que hábil, en conjunto con la suya propia y la suya. Trata de encontrar una solución. Si fue tan bastardo para crear la primera piedra, ¿por qué no creó otra? Ed gruñó. Una muy buena pregunta. Una que le hice yo mismo después de que él me explicara cómo se hizo la piedra original. Aunque, sonrió tristemente, mi pregunta fue menos, redactada de forma colorida, pero no menos enfurecida. Se tomó un momento y comenzó de nuevo después de aclararse la garganta. Aparentemente, unos pocos cientos de años para reflexionar sobre lo que había hecho fue tiempo suficiente para que enmendara sus caminos. No hay tiempo suficiente para que él admita que merecía morir. El temperamento de Ed estaba aumentando de nuevo. Y después de saber por qué lo ayudarías en primer lugar. Él gritó. Él tenía sus razones, estoy seguro, pero lo que me ofreció a cambio pareció valer la pena. Siempre y cuando no haya vidas en peligro, eso sí. Se burló Ed, apuesto a que la vida inmortal sería tentadora. No iba a recibir la piedra una vez completada, él lo haría. Lo que me ofreció fue conocimiento. Conocimiento de una nueva alquimia, de un mundo al otro lado de una gran puerta. La misma puerta por la que había viajado. Para llegar aquí. Ahora él sabría por qué el hombre le había creído tan fácilmente cuando le había explicado las cosas. Como puedes imaginar, aprendí algunos trucos ingeniosos que me resultaron útiles a lo largo de los años. Sin embargo, hay una cosa que me avergüenza de mi breve aprendizaje con ese hombre. Dumbledore suspiró con cansancio y sus ojos azules ya no parecían brillar como hace unos momentos. La única manera de completar la nueva piedra filosofal, o la piedra filosofal como la mayoría la conoce, era usar la poca energía restante de la piedra anterior. Deberías de estar avergonzado. Ed gruñó en voz baja, aunque no con tanta fuerza como sus declaraciones anteriores. Su hermano había usado una vez una piedra ya completa para salvar su propia vida después de todo. Aunque en ese caso Al se había sacrificado junto con las almas de la piedra. Sí, ahora sabes la verdad detrás de esto. La nueva piedra solo podía prolongar la vida en el cuerpo que tenía Nicolás y le hizo envejecer hasta tener una apariencia anciana, pero la podredumbre se aclaró. Aparte de un par de trucos alquímicos que anular algunas de las leyes que gobiernan nuestra magia, no hizo mucho más. No. Cuestionó Ed con una ceja levantada. Así es, Harry dijo que conseguiste que el bastardo lo destruyera. ¿Cómo lo convenciste es un misterio? Ed resopló, pero parecía mucho menos nervioso cuando supo la verdad detrás del asunto. El ligero brillo volvió a los ojos de Dumbledore mientras se levantaba de su silla. Me alegro de que hayamos podido aclarar este pequeño malentendido. Ahora, si no hay nada más, hay algo más. Ed interrumpió. Sus ojos estaban menos enojados ahora, pero no menos agudos. Realmente había algo que lo había estado molestando, pero aún tenía que encontrar una razón para preguntarle al director sobre eso. Todos creían tan fácilmente en todo lo que este hombre les decía que era lo correcto, lo justo. Todo porque él era su líder. Ed había aprendido hace mucho tiempo a cuestionar las motivaciones de los llamados líderes. Dado que estás de un humor tan elocuente, me gustaría que respondieras un par de preguntas más ahora que la gran voz ha terminado. Dumbledore le dio la más pequeña de las miradas cautelosas antes de recostarse en su silla. Por supuesto. Él sonrió agradablemente. ¿En qué más puedo ayudarte? Edward se dejó caer en su silla y se pellizcó el puente de la nariz con esta mano de carne. Había muchas cosas en su mente, pero cómo preguntarlas era la verdadera pregunta. No tenía dudas de que el hombre que tenía delante luchó por lo que creía tenía razón, pero con la reciente revelación del anciano, digamos que Fullmetal estaba preocupado por si este hombre era uno de los tipos que justifican los medios. Finalmente, el rubio se decidió por una pregunta y dejó caer la mano sobre su regazo. Quiero saber exactamente qué papel quieres que juegue en esta pequeña bar tuya. Ed descartó la respuesta que estaba a punto de salir de los labios del director. No estoy hablando de sería bueno tener un par de ojos extra para cuidar de nuestro querido Harry, los bueyes que me diste de comer hace un par de meses.
dijo, usando una jerga que había aprendido de los estudiantes. Estoy hablando de la verdad debajo de la verdad. Edward, el director comenzó con su voz apaciguadora. Te aseguro que no tengo la intención de, déjate de tonterías. La mirada de Ed resurgió cuando se inclinó hacia adelante en su asiento y apoyó los codos en las rodillas. Tú, opa, eres un intrigante. Ed sonrió. He trabajado junto a un maestro intrigante durante toda mi carrera militar y he luchado contra personas muy inteligentes. Se recostó de nuevo con su sonrisa aún en su lugar. Incluso me considero un novato en el arte. La sonrisa de Ed cayó y frunció el ceño. No tengo ningún problema en ayudar a una causa que defiende lo que es correcto. Lo que sí me importa es que alguien piense que puede manipularme sin que yo lo sepa. Edward se quedó inexpresivo y esperó una respuesta. Toca. Dumbledore asintió levemente en reconocimiento a su salida. Si las pretensiones desaparecen, entonces seré franco contigo. Estamos librando una guerra muy traicionera y me temo que tiendo a gustarme que las cosas salgan como yo quiero. Te vi como algo así como un milagro, ¿sabes? Él sonrió levemente. Si Harry aprendiera alquimia, tendría otra ventaja sobre Voldemort y me temo que necesitará todo lo que pueda darle para esa confrontación. Tengo más preguntas sobre esa declaración en un momento, pero primero, ¿por qué no le enseñas tú mismo? Los ojos de Ed se entrecerraron con sospecha. Como dije antes, tuve un breve aprendizaje con Nicolás y, aunque puedo manejar algunos trucos útiles, estoy seguro de que un verdadero maestro podría hacer más por él. Dijo con una ligera inclinación de cabeza al joven oficial. También está el molesto problema de las relaciones públicas. Él suspiró. Más bien como medios chupadores de sangre. Intervino Ed. Claro. Como ya te he informado, no puedo estar cerca de Harry porque la gente puede pensar que estamos planeando más planes para derrocar al ministro. El hecho de que tengo un alto inquisidor en mi escuela es prueba suficiente de la paranoia corriendo rampante. Necesitamos que la gente crea la verdad. Que nuestro mayor miedo finalmente ha regresado. Cierto, pero hay más que eso, ¿no? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Miró las profundidades azules como si buscara la verdad allí, pero después de un momento una sonrisa sin humor apareció en sus labios. Tienes razón. Hay más que eso, pero me temo que debo guardar al menos algunos de mis secretos. La sonrisa de Ed se desvaneció rápidamente, pero pasó a la otra cosa que lo molestaba. Está bien, mantén ese secreto, por ahora, pero respóndeme a esto. ¿Por qué hablas de la confrontación de Harry y Voldemort como algo eminente? Harry es el mayor temor de Voldemort. Ya ha sido superado por él varias veces. La primera de las cuales provocó su caída del poder. Ahora que le ha quitado a Harry la capacidad de detenerlo con un simple toque, me temo que busca acabar con él. El trabajo. No estará satisfecho hasta que el pobre muchacho esté muerto. Mira, ahí vas de nuevo, acusó, piezas de la verdad, pero no todo el rompecabezas. Olvidas que pasé una buena cantidad de tiempo en el cuartel general de la Orden y ahora en la compañía personal de la persona en cuestión. Pregunta. Si no supiera nada mejor, diría que un grupo de adultos están deseando que un joven adolescente saque su pesadilla por ellos, en lugar de enfrentarse a él ellos mismos. Su tono estaba cargado de reprimenda. Y tampoco trates de alimentarme con una línea de basura. Advirtió como una ocurrencia tardía. Hay cosas que no sabes, Edward. La voz del director era severa y había perdido el matiz suave habitual que tenía. Importar cosas que estén estrechamente protegidas. Entonces dime cuáles son esas cosas importantes. ¿Cómo voy a ayudar sin conocer los detalles? No es tu responsabilidad ni tu función tener tal conocimiento, solo debes enseñarle a Harry y evitar que lo lastime mientras está bajo tu cuidado. Al diablo con tu papel imaginario para mí. El maestro de alquimia gritó con ira. Se puso de pie y nuevamente se inclinó sobre el escritorio del director. Ya he hecho más de lo que me pediste y me he ganado el derecho. Sin embargo, tienes razón en lo de Bone. Él es mi aprendiz y eso lo convierte en mi responsabilidad. No dejaré que lo pongas en peligro por tu propia cobardía. Ahora dime toda la verdad. Edward exigió con una nota de finalidad. Dumbledore se pasó una mano por la cara con cansancio y de repente pareció mostrar su edad, pero había un brillo acerado en sus ojos que alguna vez brillaron. Esa mirada de acero se encontró con la ardiente de Edward. Tener cuidado con lo que deseas.
dijo en voz baja antes de ponerse de pie y permitir más volumen en sus siguientes palabras. ¿Qué dirías de tomar un voto? Finalizar flashback. Estuvo de acuerdo y el director había convocado a Severus para que fuera su vinculante. Edward era ahora el orgulloso nuevo dueño de un voto inquebrantable. Alegría. Y aparentemente el voto era en realidad una serie de 3 votos en total. Así que, mientras esté en su mundo, él siempre debe luchar por el lado de la luz, debe proteger a Harry lo mejor que pueda y nunca debe hablar de lo que se ha discutido en esa oficina a menos que esté hablando con alguien que ya sabía. Para su disgusto, descubrió que romper su voto resultaría en su muerte inmediata. Así que al final Opa había conseguido lo que quería. Aunque nunca se hubiera puesto del lado de Voldemort, tenía el libre albedrío para tomar esa decisión antes. Independientemente de si esas eran, en su mayor parte, cosas que habría hecho de cualquier manera, no le gustaba el hecho de que este voto de muerte estaba siendo sostenido sobre su cabeza como cuerdas de marionetas. Decir que estaba molesto sería quedarse corto. Ed se sentó en su escritorio y se soltó el cabello. Suspiró y se pasó una mano por sus cabellos dorados mientras miraba su proyecto personal. Podría terminar con toda esta basura si esto funciona, pero, de nuevo, no hay forma de saber si funcionará. Ahora estaba casi seguro de su matriz y sus cálculos, pero era algo que nunca antes había intentado y no había forma de probarlo. La idea de que podría estar de vuelta con su hermano y sus amigos era una fuerte compulsión para intentarlo, pero si no funcionaba, si sus cálculos estaban ligeramente equivocados, bueno, en el mejor de los casos, quedaría mutilado. En el peor de los casos, estaría muerto. También había que considerar a su aprendiz. No estaba ni cerca de completar su aprendizaje, pero había más que eso. Después de enterarse del papel de Harry en todo esto, Ed simplemente no se sintió bien dejándolo atrás para que se las arreglara solo entre los lobos. Este era el dilema que lo atormentaba ahora. Debería intentar ahora regresar a casa con su amado hermano y escapar de ser manipulado en otra guerra o esperar un poco más para ayudar a su aprendiz y, por extensión, a este mundo. Nunca antes hubiera dudado en reunirse con su hermano, pero ahora las cosas eran diferentes. Su hermano ya no era el único por el que se sentía responsable. Edward ya no era la única persona en la vida de Al. Al tenía una familia en ciernes a la que cuidar. Harry, por otro lado, no tenía a nadie que lo cuidara. Bueno, nadie que tenga en mente únicamente el mejor interés de Harry. Ed pensó en sus cavilaciones. Edward apoyó un codo en su escritorio y apoyó la cabeza contra los nudillos de frío metal. Sus estanques de ámbar miraban con añoranza las páginas de cálculos y encantamientos mágicos. Los bloques de construcción de su camino a casa. Durante mucho tiempo se sentó en la soledad de su oficina con solo el silencio para hacerle compañía. Después de un tiempo, el maestro de alquimia finalmente extendió la mano y cerró las ataduras de cuero con un suspiro de pesar. Lo siento hermano, parece que nuestra reunión tendrá que esperar un poco más. Edward lamentó mentalmente su curiosidad por enésima vez esa noche mientras se quitaba un trozo de camisa para envolver la profunda herida en su brazo. Usó sus dientes para apretar el nudo y estaba lo suficientemente satisfecho con su parche como para creer que no se desangraría mientras buscaba su varita. Rodeó un puño de piedra aquí y un gran cráter allá mientras evitaba pisar a sus enemigos inconscientes. Esto muerde como se supone que voy a encontrar ese pequeño trozo de madera en esta zona de desastre, pensó para sí mismo. Había escombros por todas partes y solo la luz de la luna lo ayudó en su búsqueda. Si no se estaba ganando el sustento antes, ciertamente lo estaba haciendo ahora. En la semana transcurrida desde que hizo ese estúpido voto, ya lo habían enviado en 2 misiones para la Orden. Debe gustarles la idea de tener su propia arma humana para llamarla propia. Tanto esta misión como la última habían terminado duramente y con pocos resultados además de golpear a algunas de las feas tazas de los enemigos. Sin embargo, había sido una gran aplicación práctica para muchas de sus habilidades mágicas recién adquiridas. Bueno, al menos finalmente estoy consiguiendo el desafío que quería. Pensó con tristeza para sí mismo. De repente, su camino se iluminó con un suave resplandor azul. ¿Qué estás haciendo dando vueltas en la oscuridad? Tenemos que movernos. Llegó la voz ronca de Ojo Loco. Edward le dio al veterano paranoico una sonrisa de soslayo mientras el hombre caminaba ágilmente a través del desorden que solía ser una vieja choza. ¿De qué estás sonriendo?
gruñó Moody. Nada, solo me divirtió lo bien que te queda tu nueva pierna. Ed dijo en un tono burlón. El hombre brusco había peleado por obtener una nueva pierna brillante como la de Ed después de que la enfermera de la escuela había descubierto cómo colocar una ella misma. Bueno, lo más probable es que haya dado un poco de pelea porque él sería su primer experimentador, paciente, pero todo parecía funcionar bien. De hecho, con la magia involucrada, el tiempo de recuperación de Madelle fue casi inexistente en comparación con el de Ed. El hombre realmente era un alivio del resto de los magos blandos que rodeaban a Ed en estos días. Era un verdadero guerrero y ahora que Edward había hecho el voto y ya no era una amenaza para el viejo Auror, los dos podían llevarse bien en una especie de relación burlona y provocativa. Ambos tenían un sentido del humor sombrío y solo en esta segunda misión juntos uno pensaría que son viejos amigos en rivalidad. Ahora, ágil Barrior, trae esa luz de vuelta aquí y ayúdame a encontrar mi van. Bromeó Ed. Acció la varita de Edward. Respondió Moody en un tono aburrido y la varita salió volando de debajo de una pila de astillas grandes y cayó en la mano que esperaba del anciano. Alastor le tendió el mango al rubio con una leve sonrisa burlona. Ed frunció el ceño mientras recuperaba su varita. Cállate, habría pensado en eso eventualmente. Ed respondió malhumorado mientras desenvolvía su herida. Ignorando a su compañero por un momento, apuntó la punta de su varita al corte que aún sangraba. Exitus cruorat fisio. Edward murmuró mientras movía su varita con un movimiento brusco y rápido. El flujo de sangre se detuvo y Ed pasó directamente al siguiente encantamiento médico. El ceño fruncido de Ed se profundizó en concentración con el siguiente hechizo. Resarcio viscus. Una fina capa de carne rosada cubría la herida, pero parecía lista para abrirse en cualquier momento. Cuando Ed volvió a mirar a Moody, el hombre tenía los brazos cruzados por la agitación. ¿Ya terminaste de hacer el tonto? Resopló, su ojo azul artificial giraba agitadamente. Lo siento si no quise desangrarme antes de regresar al cuartel general. Gruñó el alquimista. Podríamos haber estado ya en el cuartel general y tener un verdadero medibruja que te remendara. Uno que lo haría mejor que el trabajo de mierda que acabas de hacer tú mismo. Moody se apareció con un fuerte estallido antes de que Ed pudiera protestar que Poppy no los estaba esperando exactamente en su destino. Ed resistió el impulso infantil de sacar la lengua en el lugar del que Moody desapareció y se apareció también. Su propia aparición emitió solo un suave sonido como de látigo. Apareció directamente al otro lado de la calle del número 12 de Grimmauld Place y siguió a su compañero hasta la puerta en silencio. Sin embargo, una vez dentro, Ed se soltó. Lo siento mucho si mi trabajo no está a la altura de sus estándares. Ed se burló de la espalda del guerrero mayor. Después de todo, solo he estado practicando magia durante unos meses, pero disculpen mis habilidades de curación menos que satisfactorias. Ed dijo sarcásticamente y aparentemente, un poco demasiado fuerte porque en ese momento el retrato de la señora Black cobró vida con un rugido. Un vano latía en la sien de Ed mientras el chillido de su voz le rechinaba los tímpanos. Eso es todo. Gritó Ed mientras pisoteaba su camino hacia su pintura. Estaba cansado y ensangrentado y sucio y no estaba de humor para esta mierda. Sucios traidores a la sangre y sangre sucia. La vieja bruja amarillenta estaba gritando desde los confines de sus pinceladas. Ed caminó directamente hacia ella y comenzó a gritarle en alemán, sin importarle si podía entenderlo o no, pero disfrutando de la sensación de una buena paliza verbal. Sirius, Moji y Arthur se unieron a Alastor en el pasillo al escuchar la conmoción. Miraron hacia arriba, un poco atónitos, a la escena que tenían delante. Se intercambiaban gritos insultantes en idiomas de duelo a decibeles ensordecedores. Sirius fue el primero en salir de su estupor. Supongo que la misión salió mal. Interrogó a Alastor, pero nunca apartó la vista del espectáculo. ¿Podrías decirlo? Moody respondió con una mirada ligeramente divertida. El rubio seguía gritando en alemán mientras caminaba ligeramente por el pasillo hasta la puerta más cercana. Con una patada de su pie izquierdo, la puerta se estrelló contra el suelo. ¡Oye! Gritó el último Black vivo, pero su protesta por el daño fue ahogada por los gritos. Ed arrojó la gran puerta de madera a la vecindad del cuadro y entró en la habitación ahora sin puerta. Pronto reapareció con los brazos llenos de porcelana polvorienta. Luego procedió a arrojar cada plato a la ahora completamente furiosa señora Black, gritando lo que probablemente eran obscenidades con cada empuje.
Finalmente, cuando se quedó sin porcelana fina, se acercó al desorden que había hecho. ¿Querías quedarte atrapado en este valle para siempre? Entonces bien. Que así sea. Finalmente gritó en inglés sorprendiendo a los espectadores divertidos pero desconcertados. Diviértete en una eternidad sin gritarle a nadie más que a ti mismo, vieja bruja miserable. Hubo un fuerte aplauso entre los gritos de la anciana. Las luces azules iluminaron su retrato mientras la porcelana parecía licuarse y correr por su superficie, amortiguando sus chillidos en el proceso. Pronto fue seguido por la reforma de la madera que llenó la pared como si nunca hubiera habido nada, aunque parecía bastante nueva en comparación con las paredes circundantes. La parte más importante era que todo lo que todos podían escuchar era un chirrido molesto pero muy amortiguado detrás de esa nueva pared. Ed se sacudió las manos y parecía bastante complacido consigo mismo mientras bajaba las escaleras y pasaba junto a los espectadores mudos. Se detuvo en las escaleras que conducían a la cocina y miró a sus compañeros de orden. «Bueno, ¿vamos a ponernos manos a la obra o nos quedaremos en el pasillo toda la noche?», cuestionó con una ceja levantada. «Y que alguien se ponga en contacto con el OPA», dijo con un movimiento de su mano. El rubio continuó bajando los escalones, hablando en voz alta sin dirigirse a nadie en particular. «Me muero de hambre y cuanto antes termine la sesión informativa de la misión, más rápido podré comer». Harry se levantó temprano. Tan temprano, de hecho, que tuvo que esperar un poco antes de que el toque de queda ya no estuviera vigente. Todavía estaba completamente furioso por el hecho de que le habían prohibido jugar Quidditch de por vida. «Ya pues. ¿En serio? Podrías ser más obvio que estás tratando de hacer de mi vida un infierno, puta estúpida», pensó mientras paseaba por el agujero del retrato. Luego se rió suavemente para sí mismo al darse cuenta de que incluso en el diálogo interno había sido influenciado por su amo rubio loco y su boca sucia. De hecho, ese mismo hombre era la razón por la que ahora se paseaba por la salida del dormitorio antes de que saliera el sol. Quería salir de allí antes de que alguien pudiera notar su ausencia. Ed le había enseñado que a través de su entrenamiento en artes marciales, podía liberar la ira y la tensión y así permitir que su cabeza estuviera más despejada cuando contaba. Aunque en ese momento Harry se había preguntado si alguna vez practicaba lo que predicaba, ahora estaba agradecido por la percepción. Si alguna vez necesitaba liberar algo de tensión, ahora era el momento. Iba a la sala de requisitos e iba a darle una paliza a unos cuantos tontos. Era todo lo que podía hacer por el momento. Simplemente pensó que en uno de los peores días de su vida, su maestro había desaparecido del castillo y, según el mapa del merodeador, todavía lo estaba. Su prohibición de por vida de su deporte favorito lo había estado carcomiendo desde que sucedió. Incluso su visita a la Grid recién regresado no había hecho mucho para aligerar su ánimo. De todas las miles de cosas que hacía en su apretada agenda, el Quidditch era lo único que era puramente para él. Fue lo único que hizo, no porque tuviera que hacerlo porque mejoraría sus posibilidades de supervivencia, sino con el único propósito de disfrutarlo. Y ahora se lo había arrancado con tanta saña esa abominación rosa. Sus puños se apretaron ante el solo pensamiento pasajero de ella. «Cálmate», se dijo a sí mismo. «Obtendré mi liberación lo suficientemente pronto». Sus puños se aflojaron y miró el reloj en el manto sobre la chimenea. «Ya era hora», murmuró para sí mismo. Harry nunca vio los soñolientos ojos marrones que observaron su salida de la sala común. El adolescente asustado había llegado a su destino sin problemas. Era un sábado por la mañana temprano, por lo que había una falta general de personas en los pasillos. Ni siquiera había sentido la necesidad de agarrar su capa de invisibilidad para el viaje. Una vez que llegó a la sala de Da, Harry comenzó con los katas y ejercicios básicos de calentamiento. Cuando terminó con eso y estuvo listo para pasar al maniquí, se le proporcionaron los oponentes falsos apropiados. Realmente fue sorprendente cómo la sala sabía ese tipo de cosas. Harry se deleitaba con la sensación de los fuertes y sólidos golpes que infligía a los maniquíes. Los atravesó como un tornado de miembros y peludos. Cada vez que uno se resquebrajaba o se rompía, lo invadía un sentimiento de profunda satisfacción. Su vida siempre estuvo tan fuera de su control que lo hacía sentir impotente. En la fuerza de su propio golpe es donde encontró su consuelo. Saber que solo con tu fuerza podrías infligir tal daño fue bastante fortalecedor.
Aunque en el fondo de su mente sabía que cada golpe satisfactorio no hacía nada para guiar su vida en la dirección que él prefería, simplemente no le importaba. Se sintió muy bien en ese momento y se perdió en la alegría sudorosa, la sangre palpitante y el corazón acelerado de su entrenamiento. Tan envuelto en todo, Harry no sabía que ahora tenía una pequeña audiencia en la puerta. Maldita sea, Harry, nos has estado ocultando. Llegó la voz incrédula de Ron. Sin embargo, en el momento en que Ron comenzó a hablar, Harry se sobresaltó y saltó detrás del muñeco en el que estaba trabajando. Con una rápida patada, la cabeza de madera salió volando en dirección a los 3 espectadores. Impedimentos. Llegó la voz de pánico de Hermione, deteniendo la cabeza del muñeco justo antes del impacto. Cuando el proyectil improvisado finalmente cayó al suelo a sus pies, todos se miraron durante 1 minuto, 3 con asombro y 1 con pánico. Yo, lo siento mucho. Fue solo una reacción. Me asustaste y pensé que Ed. Harry comenzó a divagar. ¿Ed? Preguntó Hermione con voz entrecortada, aún recuperándose de su susto anterior. El hecho de que ella se hubiera dado cuenta de su desliz efectivamente detuvo las divagaciones de Harry. Como en el profesor Edward Elric. Hermione dijo más que preguntó y sus cejas se elevaron. Maldita sea. Dijo Harry mientras se dejaba caer al suelo molesto. Harry. Hermione gritó por el uso del lenguaje. Lo que creo que Hermione quiso decir fue, ¿qué te pasó, Harry? Preguntó un bastante confundido Neville. Harry, que ahora estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, solo puso su rostro entre sus manos. Ed me va a matar. Se quejó para sí mismo. Hay que ir de nuevo. Acusó a la bruja de pelo tupido. Pensé que había algo sospechoso en todo el tiempo que tuviste que pasar con él, primero en las detenciones y luego en la tutoría. La forma en que su actitud cambió desde el verano a la forma en que actúa ahora, especialmente contigo. Ahora lo estás llamando por su nombre de pila Y. Todo esto. Hizo un gesto salvaje hacia su pecho más musculoso y el daño que había infligido a los pocos maniquíes rotos, por una vez ante una completa falta de palabras para lo que estaba viendo. Sí amigo, ¿puedes enseñarme? Ron finalmente agregó, con los ojos aún muy abiertos por el asombro. Mira, no puedo hablar de eso, ¿de acuerdo? El adolescente asustado suplicó. Hice una promesa y tengo la intención de mantener mi palabra. ¿Qué se supone que significa eso exactamente? Gritó una Hermione enojada. Tú lo guardas y obviamente es un gran secreto para nosotros, tus mejores amigos. Será mejor que nos digas qué está pasando en este momento, Harry James Potter. Ella demandó con un dedo acusador apuntándolo. Harry se levantó con una mirada oscura. No me hables como si fueras mi madre, Hermione. No tienes derecho a darme órdenes. Siseó enojado. Cuando ella se apartó de él, su voz y apariencia se suavizaron. Lo siento, estoy lidiando con mucho en este momento. Él suspiró. Hermione parpadeó para contener las lágrimas que habían comenzado a picar sus ojos ante su anterior tono áspero. Está bien, Harry. Tienes razón. No debí haberte gritado así. Murmuró, pero una de esas lágrimas se escapó en contra de su voluntad. Harry suspiró de nuevo y la atrajo hacia él en un abrazo. Está bien Hermione, no llores. Realmente no estoy enojado contigo. Estoy enojado con Umbridge por prohibirme el Quidditch y conmigo mismo por resbalar y probablemente arruinar una promesa a un amigo. Explicó mientras le palmeaba la espalda con torpeza. Hermione, por otro lado, había olvidado todas las demás emociones después de que Harry la apretó contra su pecho desnudo. La única emoción que corría por sus venas en ese momento era la vergüenza. Ella se apartó de él con las mejillas carmesí y retrocedió un par de pasos. Estoy bien, de verdad. Aseguró y se aclaró la garganta tratando de recuperar un poco de dignidad. Ron frunció el ceño ante la pantalla. ¿Por qué no te pones una camisa y luego podemos hablar? Resopló y se acercó a la sala de estar de la habitación. Sí, claro. Ahora fue el turno de Harry de sonrojarse y se apresuró a obedecer. Cuando estuvo vestido y listo para conversar cortésmente, se sentó al lado de Neville, quien parecía ser más neutral en esta situación. Entonces, comenzó torpemente. Supongo que quieres que te cuente cómo me puse tan en forma y tan combativo. Preguntó, pero continuó antes de que pudieran responder. Bueno, hasta que no lo hable con alguien, no puedo decírtelo. ¿Quieres decir hasta que hables con el profesor Elric? Hermione radiante en una mansión petulante.
aparentemente por su anterior confusión emocional. Su actitud hizo que Harry decidiera que ahora sería una oportunidad perfecta para probar una de sus últimas lecciones. Distracción y diversión. Le dirigió una sonrisa astuta a la bruja sabelotodo. Hermione, solo porque estés enamorada de nuestro profesor de alquimia no significa que todo gire en torno a él. Ten cuidado o podrías empezar a verlo en tu ti. Las mejillas de Hermione se encendieron una vez más ante la mención de sus sentimientos. Eso es absurdo. Ella protestó, pero Harry insistió un poco más antes de que pudiera exponer su argumento. Está bien, de verdad Hermione. Todos lo entendemos. Después de todo, él es solo unos años mayor que nosotros. Y tiene ese tipo de fruta prohibida para él, ser maestro y todo. Hermione estaba rosada y farfullando. Estoy seguro de que a él no le importaría la colegiala uniformada. Después de todo, es una fantasía bastante común para los hombres. Su sonrisa fue positivamente malvada cuando vio que su rostro se convertía en la sombra de un tomate. Sus palabras tuvieron un efecto aún mejor de lo que se dio cuenta. No solo había distraído la atención de Hermione, sino también la de los otros dos. Neville se sonrojó levemente ante la imagen que habían pintado las palabras de Harry y las orejas y la nariz de Ron estaban de color rojo pimienta. El pelirrojo estaba a punto de explotar su cabeza de zanahoria. Ron se puso de pie de un salto indignado. ¿Cómo te atreves a hablar de Hermione así, como si fuera una especie de... ¿Qué? Preguntó Harry con una sonrisa agradable. Una mujer con deseos y necesidades. Dijo con un ligero movimiento de cejas que solo oscureció los diversos grados de rojo entre sus compañeros. Harry, a su vez, comenzó a reír. La lección táctica de Edward realmente funcionó, pero era mejor que terminara antes de que sus amigos se enfadaran seriamente con él. Tómenlo con calma, chicos. Solo estoy bromeando con ustedes, pero realmente tengo que irme ahora. Dijo divertido. Harry casi se rió de la técnica de distracción y diversión completamente exitosa que lo había salvado de tratar de inventar una historia o de decirlo todo. Casi había llegado a través de la puerta cuando la voz de Hermione se deslizó tras él. Esto no ha terminado. Vas a responder a mí, pero su frase se interrumpió cuando él cerró la puerta y echó a correr por el pasillo con una buena carcajada. Bueno, fue casi un éxito completo de todos modos. Pensó divertido mientras dejaba que sus piernas lo llevaran rápidamente de regreso a los dormitorios para cambiarse de ropa. El lunes había pasado sin incidentes. Edward, o el profesor Elric, como la mayoría de los estudiantes lo conocían, había regresado en algún momento del domingo por la noche y Harry asistió a su clase de la mañana. Había estado evitando a sus amigos como la peste y estaba aliviado de ver que Edward había regresado para poder hablar con él sobre su situación. Esa esperanza se había desvanecido cuando su maestro de alquimia desapareció, una vez más, justo después de las clases. Aunque el sádico rubio le había dejado un plan de tarea bastante detallado a Dobby que hizo gemir a Harry. Cuando llegó el martes, Harry pudo sentir el calor de la siempre presente mirada de Hermione en su espalda. No era una mirada fulminante por decir, pero definitivamente contenía algún tipo de descontento. Entonces, cuando llegó la clase de cuidado de criaturas mágicas, aunque estaba preocupado por lo que Hagrid podría tener reservado para ellos, pensó que probablemente era algo perturbador fascinante, por lo que agradeció la distracción. También ayudaría a distraer a sus amigos de reflexionar sobre sus nuevas habilidades. Caminó penosamente a través de la nieve hacia Hagrid, que estaba de pie en el borde del bosque y para su alivio vio los pellejos del sumo inquisidor. Sin embargo, la persona que acompañaba al amistoso medio gigante lo sorprendió. El llamativo abrigo rojo contrastaba con la nieve que lo rodeaba. Me pregunto qué estará haciendo aquí. Harry pensó para sí mismo. En ese momento Hagrid lo vio y lo saludó con una gran sonrisa. Edward vio el movimiento y miró a los ojos de Harry momentáneamente. El alquimista le envió una sonrisa de satisfacción antes de alejarse y caminar hacia el bosque. Cuando Harry se acercó al profesor más grande, lo vio levantar lo que parecía ser la mitad de una vaca muerta sobre su hombro. Buenas tardes, Harry. Saludó a Hagrid. El profesor Elric dijo que estaba interesado en la lección de hoy después de que se lo mencioné en el almuerzo y que se unirá a nosotros. Dijo que ustedes dos se habían topado con ellos un par de veces en sus detenciones. Dijo con ese tono insinuante de Hagrid que era demasiado obvio. Hagrid definitivamente sabía sobre su aprendizaje.
Aunque era miembro de la orden y como tal probablemente había sido informado de lo que se había perdido desde su regreso. Lo más probable es que fuera por el propio Edward, ya que los otros miembros de la orden no lo habían preparado adecuadamente para un bridge la noche de su llegada. Sin embargo, ahora Harry tenía curiosidad. ¿Cuál fue la lección sobre eso que atraería el interés del alquimista? Tuvieron bastantes lecciones en el bosque prohibido hasta que comenzó a nevar y el correo automático de Ed le causó dolor físico cuando comenzó a congelarse. Los hechizos de calentamiento solo llegaron hasta cierto punto, por lo que rara vez habían tenido una lección al aire libre durante un tiempo. Mirando la nieve a su alrededor, sospechó que Ed debía estar muy interesado en la criatura si estaba en este lío. Harry salió de sus cavilaciones cuando otros estudiantes comenzaron a llegar y Hagrid comenzó a hablar de nuevo. «Estamos trabajando aquí hoy». Hagrid llamó alegremente a los estudiantes que se acercaban. Un poco más protegidos si prefieren la oscuridad de todos modos, Harry se rió para sí mismo ante el comentario de Malfoy de que prefiere la oscuridad. ¿Qué dijo que prefiere la oscuridad? ¿Escuchaste? Por supuesto, Harry también podría haber estado un poco aprensivo si no hubiera pasado muchas horas infernales más asustado de su maestro que de cualquiera de las bestias que deambulaban por el llamado bosque peligroso. En este punto, no había mucho que no hubiera visto de este bosque de todos modos. «¿Listo?», dijo Hagrid mientras felizmente miraba alrededor de la clase. «Bien, bueno, me he ahorrado un viaje al bosque para quinto año. Pensé que iríamos a ver a estas criaturas en su hábitat natural». Harry escuchó a Hagrid discutir con Malfoy sobre si el misterio no. Las criaturas fueron entrenadas mientras caminaban hacia los árboles. El grupo caminó durante unos 10 minutos hasta que apareció una cabeza familiar de cabello rubio. Edward estaba parado en un área donde los árboles bloqueaban la luz, dándole un efecto casi crepuscular y no había nieve en el suelo. Hagrid dejó caer la vaca junto a Edward. El sentimiento siniestro en los estudiantes solo pareció aumentar al ver al notorio profesor. Su sonrisa levemente malvada tampoco estaba ayudando a las cosas. Realmente le gusta meterse con la gente, ¿no es así? Harry pensó con una sonrisa y un ligero movimiento de cabeza. «Reúnanse, dijo Hagrid alentador. Ahora se sentirán atraídos por el olor de la carne, pero voy a llamarlos de todos modos, porque les gustará saber que soy yo». Se giró y soltó un grito extraño un par de veces y la sonrisa de Harry se amplió. Conocía ese sonido. Harry observó con calma cómo los ojos inexpresivos, blancos y brillantes emergían de la oscuridad de los árboles. La cara de dragón y el gran cuerpo alado y esquelético de un caballo pronto emergieron por completo de la penumbra y comenzaron a comerse a la vaca muerta. Harry miró a los rostros de sus compañeros de clase, en su mayoría inconscientes. «Así que Neville también puede verlos, ¿eh?», pensó mientras observaba al chico seguir el movimiento de la cola silbante del testral. «Y aquí viene otro», dijo Hagrid con orgullo. «Tienen una belleza algo inquietante, ¿no?», preguntó el profesor de alquimia al profesor Conk. «Me alegro de que te gusten», dijo Hagrid y luego levantó la voz al resto de la clase. «Ahora, levanten las manos, ¿quién puede verlas?», él cuestionó. «Sí, sabía que lo harías, Harry», dijo con seriedad. «Y tú también, Neville, ¿eh? Y. Disculpe», dijo Malfoy con voz burlona, «¿pero qué se supone que debemos ver exactamente?». El joven profesor rubio se rió con seriedad. «Verdaderamente asombroso, Hagrid, qué maravillosas criaturas son en verdad. Casi no te creí cuando me dijiste eso, ahora no arruines mi diversión, profesora». Hagrid sonrió. Por supuesto, respondió Ed y esperó a que el hombre continuara con su sermón. Harry estaba casi celoso de que los demás no pudieran ver. Habría sido algo ver comer carne sin una boca para taparla y masticarla. Aunque había una razón más profunda por la que los envidiaba, decidió concentrarse en el más ligero de los dos. «¿Qué está haciendo eso?», exigió Parvati aterrorizada. «¿Qué lo está comiendo?». «Testrals», dijo Hagrid con orgullo y Harry escuchó a Hermione dar un suave oh. Supuso que había oído hablar de ellos. Reflexionó. «Menos mal que no me creyó antes». Hagrid continuó explicando para qué los usaron y que, no tuvieron mala suerte, solo fueron malentendidos. Pronto más se unieron a los dos primeros y Parvati se asustó al pensar que uno estaba cerca de ella. «No te preocupes, no te hará daño», dijo Hagrid pacientemente. «Bien, ahora, ¿quién puede decirme por qué algunos de ustedes pueden verlos y venir no pueden?». Hermione levantó la mano.
Continúa entonces. Dijo Hagrid, sonriéndole. Las únicas personas que pueden ver a los Thestrals, dijo, son las personas que han visto la muerte. Eso es exactamente correcto, dijo Hagrid solemnemente, 10 puntos de Gryffindor. Ahora, Thestrals, Harry resistió las ganas de vomitar ante el repugnante sonido asociado con una mujer aún más repugnante. Y si la cola tensa de su maestro de alquimia era algo por lo que pasar, Ed estaba sintiendo lo mismo. Umbridge en todo su esplendor del portapapeles estaba a solo unos metros de Hermione. Hagrid aparentemente había pensado que el Thestral que tenía delante había hecho el sonido y ahora lo miraba muy preocupado. Hola. Dijo Hagrid, sonriendo, habiendo localizado la fuente del ruido. ¿Recibiste la nota que envié a tu cabaña este luto? Dijo con voz degradante como si se dirigiera a una persona extranjera y muy lenta. Harry no se perdió el breve ceño fruncido que adornó el rostro de su maestro, pero afortunadamente el sapo lo hizo. ¿Decirte que estaría inspeccionando tu lección? Oh, sí, dijo Hagrid alegremente. Me alegro de que hayas encontrado el lugar bien. Bueno, como puedes ver, no sé, tú puedes. Vamos a hacer Thestrals hoy, lo siento. Dijo poniéndose una mano en la oreja. Hagrid pareció confundido por un momento, pero habló despacio y en voz alta por ella. Thestrals. Grandes, caballos alados, ya sabes. Agitó sus brazos gigantes como alas. La profesora Umbridge levantó una ceja hacia él y comenzó a hacer una nota en su portapapeles. Tiene que recurrir al crudo lenguaje de signos. Harry miraba a la mujer con el ceño fruncido y, aunque Edward tenía una apariencia tranquila, su mandíbula se movió levemente indicando su ira. Bueno, de todos modos, dijo Hagrid volviendo a su clase y luciendo un poco nervioso. ¿Qué estaba diciendo? Parece tener poca memoria a corto plazo, murmuró para sí misma, en voz alta. De repente, Ed estaba atrayendo la atención hacia sí mismo. Sus rasgos estoicos habían sido reemplazados por una sonrisa agradable y estaba parado justo enfrente de Umbridge. Qué agradable sorpresa que ambos visitemos la misma clase hoy. Le dirigió una sonrisa radiante, pero dirigió su atención a la maestra de la clase que estaba interrumpiendo. Hagrid, parece que Fraulein Umbridge no puede ver las magníficas criaturas que tenemos delante. Tal vez, dado que ella es una invitada especial, podríamos darle un privilegio especial. Sonrió el medio gigante. Bueno, sí. Comenzó inseguro, pero dejó que el joven se saliera con la suya. Supongo que sería bueno hacer algo por ella. Maravilloso. Ed se volvió hacia Umbridge y tomó el portapapeles de sus manos, dejándolo en el suelo. Él tomó su mano suavemente y la condujo más cerca del cadáver de vaca que casi había desaparecido. Cuando Edward notó que palidecía ante la sangre, colocó su rostro en su línea de visión. Tutut. Le dijo a ella. Una cosa tan delicada como tú no necesita contemplar semejante espectáculo. Cierra los ojos y confía en mí. Él la tranquilizó. Ella lo miró con escepticismo. ¿Te das cuenta de que el ministerio ha clasificado a las criaturas como peligrosas? Ella dijo en un tono inexpresivo. Hagrid parecía que iba a protestar, pero Ed se le adelantó. Tonterías. Sé que al menos estos Thestrals son muy gentiles. Ahora cierra los ojos y relájate. Parecía como si no fuera a hacerlo por un momento, pero finalmente se rindió ante el hermoso rostro y la cálida mirada dorada frente a ella. Solo así. Le dijo mientras acercaba su mano obediente al ala aterciopelada de la criatura. Quiero que imagines un semental negro como la tinta con la elegante cola de un dragón de color ónice y ojos como los de hermosas perlas brillantes. Ahora agrega a la imagen un majestuoso par de alas de terciopelo con la fuerza suficiente para llevar a esta maravillosa criatura volando alto. En el cielo azul cristalino. Finalmente colocó la palma de su mano sobre la parte más suave del Thestral, la red de su ala de murciélago. Saltó ante el contacto y retiró la mano mientras abría los ojos. Es seguro. Ed aplacó y él colocó su mano ahora temblorosa de nuevo sobre la carne suave. Mientras esto sucedía, los estudiantes estaban de pie con diferentes emociones. Algunos parecían disgustados con el comportamiento de Ed, en su mayoría los chicos, mientras que algunos de los estudiantes miraban soñadores que el apuesto rubio continuara con su maravillosa descripción, en su mayoría las chicas. Era un retrato verbal inexacto pero bellamente representado.
Por supuesto, su acento probablemente también ayudó a agregar un poco de atractivo para las chicas. Harry, por otro lado, parecía divertido, preguntándose si Edward podría, literalmente, decir un montón de tonterías si se lo proponía. Era extraño para él saber que lo que veía era completamente diferente a lo que cualquier otra persona percibía entre los dos profesores. Increíble la diferencia que puede hacer un poco de perspectiva. Harry también se preguntó qué imágenes trastornadas estaban pasando por la cabeza de su maestro para mantener esa dulce sonrisa en su rostro. Oh, sí, Ed le había dejado entrar esa pequeña información cuando Harry no dejaba de molestarlo sobre cómo lo hizo. Finalmente, Harry miró al pobre y dulce Hagrid, que parecía completamente embaucado por lo que Ed estaba diciendo y haciendo. Harry solo le sonrió e hizo un gesto con sus manos como diciendo no te preocupes. El adolescente de ojos verdes volvió a mirar a los dos que acariciaban al Testral cuando escuchó la voz de Ed nuevamente. Veo que ustedes dos se llevan maravillosamente. Ahora, ¿qué tal un paseo? Y sin previo aviso, de alguna manera logró subir a la aterrorizada inquisidora al caballo antes de que ella formara las palabras para protestar. El viaje es tan hermoso, ahora agárrate fuerte. Edward le sonrió y le dio un golpe de arranque a los cuartos traseros del Testral. Para la mayoría, Umbridge parecía estar sentada en el aire y después del golpe, el profesor Rosa salió disparado como un cohete, volando alto en el cielo. El brillo malicioso en la mirada dorada de Edward fue suficiente para enviar escalofríos por la espalda de Harry. Bueno, ahora sé lo que había estado visualizando al menos. Pensó para sí mismo y resistió el impulso de enfrentarse a sí mismo. Solo espera que el incidente no lastime a Ed. Había pasado por tantas pruebas repugnantes con la mujer como para gastarlo todo ahora. ¿Qué estabas pensando? El aprendiz reprendió al maestro mientras caminaba de regreso frente al escritorio de dicho maestro. Y no te quedes ahí mirando todo engreído, idiota. Tú fuiste quien me dijo lo peligrosa que podía ser esa mujer y vas y casi la matas a través de Testral. Gritó Harry, agarrando un puño lleno de desordenado cabello negro con angustia. ¿Te gusta mucho, Harry? Fue la respuesta tranquila y despreocupada de Ed. Harry parecía como si le hubieran dado una bofetada. Me preocupa, comenzó con asombro, pero su voz se elevó en volumen y enojo mientras repetía la declaración de nuevo. Me preocupo demasiado. Casi gritó. Me convertiste en un desastre paranoico y ahora me dices que me preocupo demasiado. Ja. Ed respondió. GRRRRGH. El adolescente gruñó con frustración y se arrojó despeinado en su asiento. Después de un momento de preocupación, finalmente lo soltó y se desplomó hacia atrás. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba resignada. No tiene sentido discutir contigo, ¿verdad? Nein. Ed sonrió. Harry puso una mano sobre su rostro mientras emitía un sonido que era el híbrido de un gruñido y un suspiro. Solo dime una cosa, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Oh, supongo que por muchas razones. Comenzó Ed, pero no sonaba como si fuera a continuar. Harry se incorporó un poco y le dirigió una pequeña mirada. Me importaría compartir algunos. El inexpresivo. ¿Por qué no? Ed tomó un sorbo del café en su escritorio antes de continuar. Sin embargo, cuando lo hizo, sus rasgos ya no eran presumidos ni contentos, sino irritados y disgustados. En primer lugar, sentí que si tenía que lidiar con otro momento de su intolerancia o idiotez por un momento más, podría tener que suicidarme para evitarme el dolor. Ese comentario hizo que Harry le diera una sonrisa triste y comprensiva. También está el hecho de que me dio una sensación de profunda satisfacción. Sonrió brevemente ante el recuerdo. Sin embargo, la otra cosa que probablemente me ayudó a llevarme al límite sería lo mismo que me ha impedido asistir a nuestras sesiones regulares. Dijo Eduardo. ¿Y qué sería eso? Dumbledore. Ed se quejó. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver él con nada? Preguntó el desconcertado Harry. Todo. Respondió el rubio. Ahora que tengo, Ed sintió una fuerte compulsión por no hablar del voto y se dio cuenta de lo cerca que había estado de algo muy malo. Ahora que han surgido ciertas cosas, la OPA me ha enviado a más de un par de misiones solo en esta última semana. Ed se frotó la cara con cansancio con su mano de carne. Supongo que me está afectando un poco. Pero estoy confundido, ¿no es tu trabajo espiar a Umbridge? Harry, comenzó Ed, creo que hemos hablado un poco sobre mí, yo y yo. Fue la elocuente respuesta.
Lamento no haberte dicho esto antes, pero en realidad no soy solo un espía que trabaja para Dumbledore. Pero tú dijiste, no dije nada por el estilo. Tú eres el que saltó a la conclusión, simplemente me olvidé de corregir tus suposiciones. Ahora, antes de que te enojes, déjame asegurarte que fue más fácil dejarte pensar eso que enojarte. Que creas la verdad antes de que me conozcas y sepas más sobre alquimia. Después de todo lo que he pasado, no creo que haya mucho que ya no crea posible, pero adelante. Esto debería ser bueno. Dijo Harry sarcásticamente mientras se cruzaba de brazos. ¿Recuerdas nuestra discusión sobre la puerta de la alquimia? He cuestionado. Sí. Respondió Harry con voz insegura. Visitarlo es lo que te dio la habilidad de transmutar sin un círculo, pero también es lo que tomó tus extremidades como pago. ¿Qué tiene eso que ver con que seas o no un espía? ¿Recuerdas cómo pensaste que la Orden me había rescatado a mí, un espía encubierto, de Voldemort cuando mi tapadera fue descubierta? Sí. Llegó otra respuesta especulativa. Y. Él le dio un codazo. Vaya, eso era solo parcialmente cierto. Dijo Ed tímidamente. Verás, no era un espía para ser salvado, sino más bien una situación que salió mal con la que tropezaron. No entiendo lo que estás tratando de decirme aquí. Harry, fui convocado por Voldemort desde la puerta misma. Dijo Ed con voz sensata. ¿Tú eras qué? Harry dijo aún sin comprender. Odio explicar esto porque es tan increíble cuando lo digo en voz alta. Incluso para mí lo viví. Murmuró para sí mismo. Mira mocoso, soy de otro mundo, ¿de acuerdo? Otra dimensión, si quieres, al otro lado de la puerta. Di mi vida como pago a la puerta para salvar a mi hermano moribundo y es desde la puerta que fui convocado por Voldemort. Harry se quedó incrédulo por un momento antes de que una sonrisa se formara lentamente en su rostro. Oh, vamos, Ed. ¿No has hecho suficientes tonterías por un día? Deja de intentar meterte conmigo. Él rió. Harry. Ed dijo con voz severa. No estoy tratando de engañarte. Estoy diciendo la verdad. Vamos, dijo el chico de anteojos, pero el tono de voz del maestro de alquimia lo hizo vacilar. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Verdad? La mirada seria que se encontró con la suya borró la sonrisa de su rostro. No estás bromeando. Dijo con asombro. ¿Quieres decir que realmente eres de? Se desvaneció, pero Ed solo asintió. Infierno sangriento. Fue todo lo que Harry pudo decir mientras se recostaba en su asiento. Por lo que vale, lamento no haberte dicho antes. Sí, dijo Harry malhumorado, entonces, ¿por qué el repentino cambio de opinión? Me gustaría poder decirte que quise dejarte entrar ahora solo por el hecho de hacerlo porque sentí que estabas listo, pero no te mentiré. Existe una posibilidad muy real de que pueda necesitar para hacer un escape rápido en algún momento y necesito asegurarme de que estés preparado para la ocasión. ¿Qué quieres decir con escapar? No lo pienses demasiado, solo debes saber que incluso si nunca llega a eso, seguiré queriendo hacer el viaje a casa después de que termine de ayudarte. Ed le dio a su aprendiz una sonrisa triste. Tú eres, de hecho, lo único que me une a este mundo en este momento. Dijo suavemente. Yo, no hice nada, lo juro. Harry protestó. Cálmate. Se rió Ed. No quise decir eso. Todo lo que quise decir es que quiero ayudarte antes de irme. ¿Quieres decir con todo mi destino de niño que vivió? Dijo el adolescente a regañadientes. Ed asintió afirmativamente. Más como el niño con quien el destino ama jugar y hacer un lío mientras se ríe de él. Ed se rió entre dientes. Si esas fueran las únicas opciones, también habría elegido la más corta. Bromeó a expensas de Harry. Sí, ríete. Dijo Harry con una risa propia. Después de que la diversión pasó, habló de nuevo en un tono más serio. Entonces, ¿otro mundo, eh? Ja. ¿Y exactamente por qué necesitas prepararme para cualquier acto de escape de emergencia que puedas hacer? Cuestionó Harry, tratando de no pensar demasiado en el hecho de que su amigo y mentor inevitablemente lo dejaría para siempre algún día. Bueno, parece que cuando uno abre un camino entre los mundos, queda un efecto residual y si no se limpia adecuadamente, existe la posibilidad de que grupos ignorantes puedan acceder a la puerta. Grupos como Voldemort. Tuve mucha suerte de que aceptara la invocación como un fracaso porque si descubría cómo aprovechar el poder de la puerta, todos estaríamos en problemas. Harry miró horrorizado ante la perspectiva. Bah, no te preocupes por eso.
Es muy probable que muera en el proceso de intentarlo, pero en primer lugar no me gusta la oportunidad de estar allí. Pero todavía no me has dicho qué papel juego en todo esto o por qué podrías necesitar escapar. ¿Y cómo vas a ayudarme si huyes a otro mundo? Preguntó Harry. Disminuya la velocidad, aprendiz. En primer lugar, cuando abre el camino a través de la puerta, debe cerrar la puerta en ambos lados. Un hecho que ignoraba en mi primer cruce. Tu primer cruce, dijo Harry con asombro. ¿Quieres decir que has hecho esto antes? Sí, más o menos, pero eso fue durante la época del partido nazi. ¿Cuántos años tienes? Preguntó Harry. Él tuvo un brillo travieso en sus ojos. Nos estamos saliendo del tema. El punto es que necesito que cierres el portal en este lado de la puerta después de que cruce. Ed informó a su aprendiz mientras evitaba la pregunta. Es solo de construcción, por lo que debería poder aprenderlo con un poco de trabajo en un corto periodo de tiempo. Harry miró Solum por un momento. ¿Y si quisiera ir contigo? Probó Harry. Ed le sonrió suavemente. Harry, este es tu mundo, aquí es donde perteneces. Simplemente estoy buscando una forma de regresar a donde pertenezco. Tengo familiares y amigos al otro lado de la puerta que extraño y que ni siquiera conocen. Todavía estoy vivo. Se detuvo para ordenar sus pensamientos y emociones antes de continuar. Pero, ¿y si no quiero pertenecer aquí? ¿Y si lo que todos esperan de mí es demasiado? Harry dijo abatido. Todos me ven como una especie de salvador, pero yo no lo soy. Solo soy un adolescente que aún no ha tenido una novia de verdad. Todavía soy un niño y la gente espera que salve el mundo. Bueno, ¿y si es demasiado para mí? ¿Y si no puedo hacer lo que ellos quieren que haga? Suplicó Harry casi desesperadamente. Harry, mírame. El oro se encontró con la esmeralda en una mirada de completa comprensión. Eres fuerte. Ganarás contra lo que sea que la vida te depare. Ya sea Voldemort o los malvados maestros de alquimia rubios. Ed le sonrió y recibió uno pequeño a cambio. Confía en mí, hay una razón por la que tú, entre todos en este planeta, fuiste elegido. No fue por la fuerza de tu mano o la fuerza de tu brazo. Fue por la fuerza de tu corazón, Harry. Yo no te escogí como mi único aprendiz porque la OTA me lo pidió. Te elegí por lo que eres. Pero todo sigue pareciendo tan injusto. Él se quejó. La vida tiene una forma de hacer eso. Pero no más lloriqueos. Haré todo lo posible para asegurarme de que no tengas que hacer lo que esperan de ti, pero si sucede de todos modos, me aseguraré de que seas el vencedor. Harry sonrió. Gracias, Ed. Supongo que necesitaba un poco de ánimo. Luego sonrió. Entonces, supongo que eso es un no en el salto de dimensión. Estarías en lo cierto. Ed le devolvió la sonrisa. Además, pensé que ya habías decidido no volver a encontrarte cara a cara con la puerta, mi tonto aprendiz. Harry hizo una mueca muy leve. Sí, eso hice. Entonces le vino un pensamiento. Ed, no es por ser morboso, pero dijiste que para ver la puerta por lo general tienes que hacer un pago. Ahora no lo tomes personal ni nada, pero estás empezando a quedarte sin fuerzas. Sábelo todo. Fullmetal refunfuñó. No te preocupes por todo eso. ¿Para qué crees que era toda esa investigación que estaba haciendo? Dijo con orgullo. No fue por diversión, te lo aseguro. ¿Así que estás tratando de encontrar un camino sin pagar un peaje? Preguntó el joven. Esa sería mi intención. Oye, nunca respondiste por qué tendrías que hacer una salida de emergencia o qué significaba eso para mí. Tienes razón. Te lo mereces. Ed resolvió. Lo único que me haría irme antes de que estés seguro de que estás libre de tu carga o completamente capaz de aplastar a tu oponente, sería que si me quedara, no podría volver a casa nunca más. Espero que puedas entender eso. ¿Pero qué te impediría ir a casa? No te preocupes por eso. Con suerte nunca llegará a eso de todos modos. Hubo un momento de silencio antes de que la voz más vengativa y burlona de Ed gritara. Oh, por cierto. ¿Qué es esto que escuché sobre un pequeño incidente en la sala de requisitos? Preguntó Ed con una sonrisa. Harry tragó saliva. Sí, estaba llegando a eso. Oye, ¿cómo te enteraste de todos modos? Soy tu maestro. Lo veo todo. Entonces era Hermione. Harry se quedó inexpresivo. Era Hermione. Ed hizo un pequeño puchero porque su diversión se había arruinado.
Pasaron una buena parte de su tiempo hablando de lo que le había sucedido a Harry desde que Dumbledore había comenzado a enviar a Ed lejos con frecuencia, incluida la prohibición del Quidditch y el incidente de Roar. Ed bromeó diciendo que Harry debería olvidar al trío, pero cedió y dejó que Harry hablara con ellos al respecto. Le haría bien al chico tener a otros con quienes compartir sus secretos. Siempre parece aligerar la carga del individuo. No fue hasta mucho más tarde que en realidad se entrenaron. Durante las próximas 2 semanas, Harry se concentraría únicamente en la deconstrucción de la alquimia residual de un viaje a través de la puerta, solo para estar preparado. Uno tenía que tener un sutil equilibrio de paranoia en su vida para ser un guerrero eficiente después de todo.